Buenas tardes, el tema que voy a exponer es el análisis de contenido. Entre los objetivos tenemos objetivo general, presentar los conceptos y destrezas que se requieren para realizar un análisis de contenido. Objetivos específicos, al finalizar la presentación los estudiantes definirán correctamente el término. Identificarán correctamente las características de análisis de contenido, explicarán el procedimiento a seguir, aplicarán con dominio el procedimiento de análisis de contenido, conocerán la existencia de un programa para análisis de contenido y apreciarán con convicción la utilidad del análisis de contenido. Como definición, ¿qué entendemos por análisis de contenido? El análisis de contenido también es el análisis de datos. Pueden ser análisis de datos cuantitativos y análisis de datos también cualitativos. Según Lawrence, 1996, identifica ciertos términos o elementos que debe contener una definición de análisis de contenido, entre las cuales tenemos que es una técnica de análisis de comunicación. Es decir, que nos va a permitir realizar una interpretación o análisis de datos. ¿Qué datos? De las narraciones de los participantes. Estos datos pueden ser visuales, pueden ser fotografías, videos, pueden ser auditivas, pueden ser grabaciones, pueden ser textos escritos como documentos, cartas. A la vez pueden ser expresiones verbales y no verbales que surjan como respuestas orales a las entrevistas o grupos de enfoque. Además, tenemos que este procedimiento debe ser sistemático y objetivo. Sistemático quiere decir que vamos a analizar todas las unidades que vamos a encontrar en el documento o en el texto, sin dejar de lado una unidad. Y objetivo, que vamos a realizarlo siguiendo un procedimiento, de tal manera que en el futuro otros investigadores quieran corroborar, puedan realizarlos sin ningún impedimento. Y el tercer elemento es el contexto, que no podemos analizar las narraciones de los participantes sin tener en cuenta el contexto social donde ocurre. Características. 6 características tenemos del análisis de contenido. Estructuración. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a encontrar los datos desestructurados, por piezas, separadas. Y lo que tenemos que hacer es estructurarlo, formar como un rompecabezas, organizarlo, de acuerdo a su significado. La otra característica es propósito. El análisis de contenido tiene diferentes propósitos. Entre ellos se encuentra el de describir las experiencias de las personas, pero desde su lenguaje propio del sujeto. Comprender el contexto dentro del cual se realiza o se da el fenómeno. Y, por último, interpretar. Es decir, voy a identificar las unidades, categorizarlas adecuadamente y codificarlas correctamente. Luego tenemos la tercera característica, incluye un memo analítico. ¿Qué quiere decir? El memo analítico vienen a ser las anotaciones, pero no de las transcripciones realizadas por los participantes. Este análisis es específico del investigador, corresponde al investigador. Es las descripciones que surgen de la interpretación de los documentos o datos encontrados. Luego tenemos el proceso que es un proceso ecléctico. ¿Qué quiere decir?
que concilia diversas perspectivas. También es un proceso iterativo, es decir, que no es lineal. Voy, recojo información, vengo, lo organizo, lo analizo. Si no encuentro un significado adecuado o completo, regreso, busco información, tal vez utilizando una diferente metodología, y analizo nuevamente hasta encontrar un significado. Y nos dice que este análisis de contenido es coreografiado, es decir, no es predeterminado, no es una sección de pasos a seguir, primer paso, segundo paso, hasta un último paso. Este se da de manera simultánea. Se tiene un esbozo, pero esto no determina cómo debe seguirse el análisis de contenido, sino que de acuerdo a los datos que se encuentran, van modelando el desarrollo del análisis de contenido. Luego tenemos el procedimiento. Ya hemos dicho que no es lineal, es simultáneo. ¿Qué tipo de datos vamos a recoger? Entrevistas, grupos de enfoque, observaciones, anotaciones, registros. Luego vamos a realizar la organización. ¿Cómo vamos a determinar la organización? Existen diferentes criterios: cronológico, por sucesión de eventos, pero uno que he creído conveniente explicar ahora es por el tipo de datos o materiales. Dentro de un archivo separo entrevistas, observaciones, documentos, fotografías. No mezclamos todos los documentos, a eso se trata. Luego tenemos la preparación. ¿En qué consiste? Suponiendo que el documento, la recolección de datos ha sido una entrevista, pero ha sido grabada. En la preparación, ¿qué se hace? Se limpia esas grabaciones de los ruidos, se digitaliza imágenes. También se hace la transcripción de los datos verbales de los participantes. Esas transcripciones tienen que incluir datos lingüísticos como no lingüísticos, verbales, no verbales, y también los gestos, sonidos. Y luego viene la revisión. ¿En qué consiste la revisión? Es una lectura y una observación de manera panorámica de los datos que se tienen. Luego viene descubrir unidades, es decir, yo voy a identificar unidades. ¿En qué consiste esto? Una unidad es un segmento de información que voy a analizar. Yo digo, lo voy a hacer por renglón o línea, lo voy a hacer por párrafo, lo voy a hacer por página, si es texto. Si es grabación, lo voy a analizar por minuto, por hora. Si es una imagen, una fotografía, voy a analizar primero el cuadrante superior derecho, luego el cuadrante superior izquierdo, etc. Y luego que ya tengo esa unidad, le asigno una categoría, una categorización, es decir, un nombre, y luego un código. Tanto la categoría como el código tienen que tener una vinculación. No puede ser que no guarde relación. Y esto debe generar teorías. Al interrelacionar, interpretar unidades, interpretar categorías, interpretar la relación existente entre estas categorías, entonces va a generar teorías, hipótesis o explicaciones fundamentadas. ¿En qué? En los datos que se han encontrado. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros lo observamos, este es un texto. Pero necesitamos saber de qué se trata, identificarlo, qué fue, una nota, una entrevista. En este caso, este documento, este texto es una entrevista. Ahora vamos a decir, lo queremos interpretar línea por línea. Esa unidad, ese tipo de unidad sería lineal. O queremos por párrafo, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo.
Para este caso lo vamos a hacer por línea, vamos a analizar por línea. También debemos identificar el tema problema, entre otros aspectos. Identificando aspectos importantes. Aquí lo tenemos. En investigación, ¿qué tema problema es? La investigación sobre la experiencia negativa de una mujer golpeada por su esposo y los tipos de violencia que ejercen los maridos que abusan de sus parejas. El documento ya dijimos que se trataba de una entrevista. Es necesario describir el contexto en el que se da. No podemos analizar la entrevista sin tener en cuenta el contexto y el problema también de investigación. El contexto. Esta entrevista se trata de una participante, una mujer, esposa de 20 años, 2 años de casada, de origen humilde, que vive en los suburbios de Valledupar, en Colombia. Existen 2 tipos de unidades, de libre flujo y constante. Nosotros lo vamos a hacer constante. ¿Qué quiere decir? Que al analizar todo el documento lo vamos a analizar por línea. No va a haber por párrafo, luego por línea, luego por página. Simplemente lo vamos a hacer por línea, todo el documento, por eso de manera constante. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo lo analizamos? Aquí está la entrevista. Dijimos que nuestra unidad va a ser que lo vamos a hacer por renglón o por línea. Vamos a analizar de una en una. Para identificarlas todas, mejor lo vamos a enumerar y no perdernos al analizarlas. Voy a leer algunos, de tal manera de que lo podamos entender, no hay mucho tiempo. Carolina dice: mi esposo me ha golpeado varias veces. Nosotros en nuestro tema, tema problema, estamos analizando el tipo de violencia. Aquí podemos identificar una. Me ha golpeado, violencia física. La siguiente, no sé cómo decirlo, me pega con la mano abierta, también violencia física. En ese caso sería una unidad común. Luego la tercera vez me dijo, eres una ramera, también me ha... En este caso ya no vemos violencia física, sino violencia verbal. Y así podemos seguir identificando categorías. Por ejemplo, en la 5, verdad es que nunca he dado motivo, nunca. Aquí no podemos identificarlo dentro de una categoría, porque se trata del tipo de violencia. Pero si fuese mi tema problema diferente, la actitud de la esposa frente a la violencia que ejerce el esposo, ahí sí tendría un nombre aquí dentro de la categoría. Analizamos así todas las categorías. En la 7 dice quedar mal. Me mira con odio del malo, me amenaza con los ojos. Aquí identificamos una tercera categoría, violencia psicológica. El autor del libro de metodología dice que no debemos desechar ninguna unidad. Debemos analizarlas todas. Si existe una que no encaja dentro de estas categorías, debemos abrir una última con el nombre de otros o miscelánea y lo vamos a depositar ahí. Cuando regresemos al campo, encontramos nueva información, interpretamos y a lo mejor guarda relación y encaja y lo podemos ubicar en una nueva categoría. Y aquí tenemos los códigos. La T significa tipo de violencia, que es nuestro tema problema. Tipo de violencia física, este es su código. Tipo de violencia verbal, tipo de violencia psicológica. Ponemos las iniciales. Otros aspectos sería la bitácora como una herramienta muy útil para el investigador, donde va a describir todo el análisis que realiza al interpretar los documentos. Si por ejemplo, decidió hacer la unidad por línea o por renglón, ahí va a explicar por qué lo hizo. Si utilizó la categoría violencia verbal,
por qué utilizó, lo va a describir, por qué encuentra otra categoría, qué diferencia hay entre ellas, qué similitudes. Ahí va su proceso analítico, lo describe. Y luego las conclusiones y recomendaciones. La conclusión es que para hacer el análisis de contenido debemos seguir un procedimiento. De esta manera realizamos el proceso científico de investigación de manera objetiva. Y recomendaciones que deberíamos revisar los diferentes softwares que existen para analizar datos, análisis de contenido de datos, en este caso cualitativos, el Atlas T. Luego las referencias.